Si quieres, arranquemos, Antonio. Vale, doctora, gracias. Bueno, muy buenos días a todos. El día de hoy vamos a hablar, continuando con los temas de cadera, vamos a hablar con el planeamiento preoperatorio en artroplastia de cadera. Entonces, el orden de la charla de hoy va a ser pues algo, unas breves generalidades sobre la introducción, algo también sobre cómo identificar los problemas y los distintos problemas a los cuales nos podemos enfrentar en la cirugía como la artroplastia de cadera, sobre todo en el momento del planeamiento preoperatorio. Ya propiamente vamos a entrar en detalle sobre cómo es la parte del planeamiento según cada uno de sus componentes, primero el acetabular y luego el femoral. Posterior a esto, una correlación de cómo se hace la evaluación del planeamiento ya al momento de la cirugía y unas conclusiones para llevar a casa. Entonces, a modo de introducción, pues sabemos que el planeamiento preoperatorio es una actividad bastante importante, que es muy importante sobre todo en nuestra especialidad en la ortopedia, sobre todo en los reemplazos de cadera es muy importante, ya que con la alta, el aumento, digamos, que ha tenido esta cirugía en el último siglo, realmente se ha encontrado y se ha estudiado mucho y se ha logrado identificar posibles comorbilidades, problemas, complicaciones que se pueden presentar, y este es un ejercicio que realmente nos va a ayudar a disminuir estas comorbilidades y poder llevar una cirugía más segura al paciente, tener una cirugía más segura para el anestesiólogo y asimismo para el cirujano. Entonces, ese es un ejercicio que nos va a ayudar a diferenciar bien, por ejemplo, si el paciente está ingresando a este procedimiento por artrosis o por una fractura, qué tipo de componentes van a ser los mejor seleccionados para el paciente que tenemos en cada caso, la calidad ósea de estos, pero finalmente lo que vamos a buscar con el ejercicio del planeamiento preoperatorio es disminuir la variabilidad intraoperatoria para así poder llegar a una cirugía más segura. Entonces, pues como todo en la medicina, empezamos con la historia clínica. La historia clínica debe incluir pues datos básicos como lo es la edad, la funcionalidad del paciente previamente a la cirugía, el diagnóstico, como les mencionaba, si es por artrosis, entonces hay que clasificar la artrosis, hay que ver qué tipo de prótesis se le va a colocar, qué par de fricción se va a utilizar, la necesidad de aumento o no, si se va a requerir según pues la anatomía del paciente, o si es por una fractura, entonces definir también si una bipolar, doble movilidad, si vamos a hacer una hemiartroplastia, una artroplastia total, qué par de fricción vamos a utilizar. Y pues para todo esto nos vamos a ayudar de lo que ya hemos revisado en las charlas previas de biomecánica de cadera, de tribología de la cadera, entre otras. Debemos indagar muy bien el estado mental del paciente, eh, ya que esto van a ser también pues, patologías asociadas que nos pueden hacer cambiar de decisión o optar por una u otra tipo de prótesis. Debemos indagar sobre el abuso de sustancias que puedan tener estos pacientes o medicamentos que tomen como anticoagulantes, por ejemplo, si tiene algún tipo de desorden neuromuscular que pueda comprometer la rehabilitación posoperatoria o la estabilidad del implante, así como si ha tenido infecciones previas, infiltraciones, artrocentesis o si tiene pues claramente una infección activa. Entonces, muy importante todo esto al momento de la historia clínica. Pasando ya al examen físico, se debe evaluar siempre el patrón de marcha y la postura del paciente desde que ingresa a nuestra consulta. Se debe estar evaluando esto, si utiliza bastón, si no lo utiliza, en qué lado lo utiliza, etcétera. Se debe examinar muy bien la columna lumbosacra y las rodillas como posibles causas de dolor, y hay que identificar que realmente el dolor sea de la cadera, pues sabemos que muchos de los pacientes que ingresan al consultorio quejándose de dolor de cadera realmente tienen un dolor en la región lumbar y no en su zona inguinal. Entonces hay que ver que no sea un dolor de columna que se está irradiando. Las discrepancias de longitud, esto también es muy importante evaluarlo. Pues, la discrepancia, la longitud real, que sabemos que es de la espina ilíaca anterosuperior hacia el maleo medial, esto nos puede hablar de patologías óseas o de alguna anomalía ya estructural, o también hay que evaluar las discrepancias de longitud funcionales, o sea, la percepción del paciente realmente sobre su discrepancia, ya que esto puede ser debido a alguna contractura muscular, y también es muy importante para nosotros saber cómo se siente el paciente frente a su anatomía y frente a su cadera. Evaluar muy bien los arcos de movilidad previos a la cirugía,
cómo está la potencia abductora, esto lo podemos evaluar con la prueba de Trendelenburg que todos conocemos, y el estado de la cadera contralateral previo es muy importante, pues saber qué tan buena está o si también está comprometida, y sobre todo saber si es una cadera sana para ver si se puede comparar principalmente en los casos que tengamos deformidades severas o una anatomía alterada por alguna razón. Respecto entonces, ¿para qué sirve la valoración prequirúrgica o qué es la valoración prequirúrgica? Lo que hemos venido hablando, entonces, es un componente integral y multidisciplinario, hace parte de la cirugía, o sea, no es algo independiente de la cirugía, desde aquí se empieza la cirugía, desde que empezamos la valoración prequirúrgica y toda esta serie de exámenes y de indagaciones. Es un ejercicio en el cual se va a identificar muy bien también los objetivos del paciente, pues sabemos que esto es altamente importante y se debe identificar desde el planeamiento preoperatorio cuáles son los objetivos del paciente, si realmente son unos objetivos que se pueden cumplir y qué vamos a hacer o qué tipo de estrategia vamos a utilizar para poder lograr cumplir estos objetivos del paciente. Entonces, pues sabemos que identificamos las comorbilidades, identificar las comorbilidades del paciente puede evitarnos o prever posibles complicaciones en el acto quirúrgico o posoperatorio y así prevenirlas o sencillamente estar preparados y ayudarnos de otros especialistas en caso de que necesitemos un equipo multidisciplinario, entre otras opciones. Todo esto, pues, históricamente se ha traducido en un menor costo y una menor estancia hospitalaria y como les mencionaba, es más tranquilidad para el paciente, para el cirujano y para el anestesiólogo. Entonces, el propósito de la consulta preparatoria, esto lo tomé en uno de los artículos de referencia, es realmente no es la aprobación médica, no es saber si realmente el paciente es apto o no para, o sea, se requiere o no la cirugía, sino realmente es una evaluación de las condiciones médicas actuales. Sí se va a buscar la aprobación médica y se va a evaluar, pero debemos realmente es evaluar el contexto médico en el que se encuentra el paciente. Muchas veces incluso se pueden diagnosticar enfermedades que el paciente no tuviera diagnosticadas en esta consulta y en las valoraciones prequirúrgicas. Entonces, bueno, ya hablando propiamente del planeamiento, debemos siempre, una de las primeras cosas antes de ponernos a dibujar es identificar los problemas. Identificar los problemas lo dividí como en estos cuatro ítems, entonces las condiciones del paciente, como ya les mencionaba, cómo está el estado mental, si tiene demencia o no, tiene Parkinson, cómo está, si tiene algún antecedente de PERTES, un deslizamiento epifisiario capital femoral, una necrosis vascular, si la osteoartrosis es una osteoartrosis severa que ya tiene alteraciones en la anatomía, si es un paciente que sufre concomitantemente de artritis reumatoidea, eh, si hay alguna condición neuromuscular que nos pueda afectar, como les mencionaba, la rehabilitación, por ejemplo, antecedente de infección, una artritis séptica activa, entre otras. Con respecto a la anatomía ósea, tenemos que evaluar obviamente cómo está la calidad ósea, pues esto nos va a hablar de si hay un mayor riesgo de fracturas o no. El acetábulo, si es un acetábulo insuficiente, si hay sobrecubrimiento, si hay osteofitos marginales que debamos resecar al momento de la cirugía, si vamos a prever, si se prevé algún problema para la luxación de la cadera en el acto operatorio, esto debemos evaluarlo también como un posible problema o una dificultad a la cual debemos ya entrar preparados. Si vamos a necesitar material especial o si vamos a necesitar hacer algún tipo de osteotomía o qué vamos a hacer. Eh, Importante también evaluar pues si es una cosa vara o valga y el tamaño y el tipo del canal endomedular a nivel del fémur. Con respecto ya a los tejidos blandos, pues muy importante ver que no tenga cicatrices previas que nos puedan alterar la anatomía ya interna del paciente, que no hayan masas o algún tipo de lesión pues cercano al sitio de incisión o del abordaje, o pues como les mencionaba, condiciones neuromusculares que nos puedan afectar la rehabilitación o incluso el balance de los tejidos blandos también. Con respecto ya a las cirugías previas, muy importante y por eso se debe hacer un énfasis muy fuerte en la parte de antecedentes, y es que cuando vamos a hacer un reemplazo articular, un reemplazo de cadera, realmente nos va a cambiar mucho digamos, el nivel de dificultad del procedimiento si hay o no alguna cirugía previa. Y esto puede ser porque nos encontremos algún material de osteosíntesis, ya sea en el acetábulo o en el fémur, nos encontremos alguna alteración de la anatomía por cirugías previas como osteotomías, eh, o ya sea por algo genético o algo congénito, puede tener, por ejemplo, una prótesis contralateral, no todo tiene que ser cirugía del mismo lado que vamos a operar, sino también cirugía del otro lado, algo que haya afectado la marcha o que tenga una prótesis contralateral, entonces conocer el tamaño, qué pares de fricción se utilizaron, qué elementos, qué marca era, el modelo, entre otras. Entonces, muy importante siempre identificar los problemas, que es uno de los principales puntos de este ejercicio, que es el planeamiento preoperatorio.
Ya con respecto al planeamiento, pues necesitamos un examen radiográfico como en la mayoría de los planeamientos en ortopedia, para el cual entonces vamos a necesitar, digamos, estándar, una radiografía AP y una lateral de la pelvis. Estas deben ser muy bien tomadas con el AP con la rotación interna de 10 a 15 grados para corregir la anteversión femoral, sin rotación de la pelvis. Debemos asegurarnos que los agujeros obturadores estén simétricos, que algo muy importante para la radiografía AP del planeamiento preoperatorio en artroplastia de cadera es que no es una radiografía comparativa de pelvis, sino una radiografía de caderas. El tubo debe estar aproximadamente a 1 metro del paciente, el paciente en decúbito supino. Este se va a centrar sobre la sínfisis del pubis, y lo muy, muy importante es que debemos sacrificamos, digamos, la parte proximal de los alerones ilíacos para poder incluir la mitad proximal de ambos fémures. Y esto es porque necesitamos ver el canal endomedular para poder medir, para poder hacer las medidas que les voy a mencionar pues más adelante, así como también para saber la distancia y demás de nuestro vástago. La tomografía, pues como les mencionaba, bueno, y con respecto a la radiografía lateral, pues puede ser una cross table o una Lowenstein, en la cual vamos a evaluar cosas como la curvatura del fémur, vamos a evaluar también la congruencia de la cabeza femoral con el acetábulo, entre otras. La tomografía, digamos que está reservada realmente para estos pacientes con casos complejos, puede ayudarnos a determinar una adecuada profundidad del acetábulo, el cubrimiento acetabular anterior, el grosor de las paredes anteriores y posteriores, y está, digamos, reservado para pacientes que tengan cirugías previas, deformidades, alteraciones anatómicas o realmente alguna cirugía que identifiquemos previamente que va a tener una mayor complejidad, sobre todo en su anatomía. Pues muy importante, y les traía acá por eso también como otro ítem, ojo con la magnificación, y esto es algo clave, pues eh, aunque hoy en día la mayoría de sistemas en los hospitales de radiología funcionan de manera virtual, realmente debemos asegurarnos que tengamos, así sean digitalizadas las radiografías, que tengan un testigo, un medidor, realmente una escala para uno poder hacer una medición o saber a qué escala están las radiografías, porque muchas veces las plantillas que nos envían las distintas casas ortopédicas ya vienen con una corrección de magnificación, y esto es porque cuando las radiografías se imprimían en acetato, siempre venían con una varianza de magnificación de un 10 a un 20%. Entonces es muy importante conocer la magnificación de nuestra imagen si la tenemos impresa sobre todo, y poder asegurarnos que las medidas que vayamos a hacer estén a escala con la imagen real para no tener errores en las mediciones y en los tamaños de los componentes. Entonces, bueno, aquí tenemos un ejemplo de lo que sería una buena radiografía anteroposterior de ambas caderas. Como les mencionaba, se sacrifica la parte más proximal de los alerones ilíacos, se incluye la mitad proximal del fémur, el rayo va centrado en la sínfisis del pubis, y debemos ver realmente toda la región de ambas caderas, ambos trocánteres de cada fémur, eh, y simetría de la misma pelvis en su balance. No esté rotada, no esté inlet, no esté outlet, que esté una buena AP de la cadera. Con respecto a la lateral, pues aquí tenemos también un ejemplo de una buena lateral. Puede ser, como les mencionaba, cross table o en pata o la Lowenstein. Y vamos a evaluar cómo está la curvatura del fémur, cómo está el acetábulo, como les mencionaba, y su congruencia, y cómo está la anteversión femoral también se puede evaluar en este tipo de radiografías. Entonces, ya empezando, digamos, con el planeamiento, el primer paso que vamos a utilizar va a ser tomar la radiografía, el papel calcante o donde vayamos a hacer el planeamiento, y vamos a dividir este papel en, en cuatro. Este papel lo vamos a dividir en cuatro, y la línea horizontal va a ser una línea que pase justo por debajo de ambos isquios, va a ser la línea bisquiática, y la línea vertical de esta división de la hoja va a ser una línea que pase por toda la línea media o por la sínfisis del pubis, como tenemos aquí en la imagen. Entonces, posterior a esto, pues vamos a empezar a dibujar las distintas líneas o mediciones. Aquí se las traigo, pues, una imagen que me facilitó un profesor, que él tenía una presentación en la cual, pues, están recopiladas muchas de las medidas que se toman en el planeamiento preoperatorio de la cadera. Y entonces se las voy a, pues, a hablar un poco más una por una. La primera que vemos en rojo es el Sharp que les mencionaba, o es el ángulo que vamos a tener de inclinación de la copa acetabular.
El Sharp se mide ¿cómo? Entonces vamos a trazar la línea bisquiática, que es una línea que pase por la parte más inferior de ambos isquios, y desde esta línea vamos a proyectar una línea formando un ángulo de 40 grados que va a pasar por el borde superexterno del acetábulo. Entonces, unimos el borde superexterno del acetábulo con la línea bisquiática formando un ángulo de 40 grados y esta línea va a ser el Sharp o la primera línea que vamos a medir. Esta línea nos va a utilizar o nos va a servir para determinar la inclinación de la plantilla acetabular y luego vamos a ver que la plantilla acetabular trae una línea también de inclinación que vamos a poner paralela a esta y luego vamos a jugar con ella en el paralelismo hacia esta línea para evaluar la profundidad también según el tamaño de la copa que vayamos a utilizar. Perdón. En verde les traigo marcado lo que es el ángulo cervicodiaficiario. Pues sabemos que el ángulo cervicodiaficiario es el eje diaficiario del fémur con el eje del cuello femoral. Y pues esto es muy importante conocer cuál es el ángulo previo del paciente, ya que debemos saber también conocer el material que utilizamos en el hospital donde estemos trabajando, saber en qué angulaciones vienen estas prótesis. Por ejemplo, regularmente vienen de 128 a 132 y según el ángulo cérvico-diaficiario que le midamos al fémur nativo de la persona, pues vamos a ayudarnos o vamos a enfocarnos bien en cuál de estos ángulos fijos seleccionar al momento de la cirugía. En amarillo les traigo lo que sería el índice morfológico cortical, que es muy parecido al índice de Dor. Entonces, bueno, para tomar el índice de Dor lo que vamos a hacer es en la línea, una línea por todo el tercio medio del trocánter menor, vamos a trazarla y de esta línea vamos a medir 3 centímetros hacia distal y vamos a marcar 2 puntos endósticos, que va a ser el istmo, esto va a ser lo que se conoce como el istmo del cálcar. Entonces, de la línea media del trocánter mayor se miden 3 centímetros hacia distal y se miden las corticales de cortical interna, esto va a ser ya conocido como el istmo del cálcar. Y de esta misma línea del punto medio del trocánter menor se va a medir hacia distal 10 centímetros y estos 10 centímetros se va a marcar se va a marcar las corticales internas también y esto se va a conocer como el istmo diaficiario. Entonces, ¿qué vamos a hacer para el índice de Dor? Vamos a tomar el valor del diámetro del istmo diaficiario con el diámetro del istmo del cálcar y vamos a hacer el istmo diaficiario sobre el istmo del cálcar. Entonces es una relación que debe ser el 50% más o menos. Entonces, el índice de Dor, ¿cómo es? Es una tipo A, es un índice que nos da menor a 0.5, un índice de Dor tipo B es uno de 0.5 a 0.75 y uno C es uno mayor a 0.75. Como ya sabemos y hemos hablado en otras charlas, pues el índice de Dor nos va a ayudar para planear preparatoriamente o evaluar si ese paciente va a requerir o no de cementado en su componente femoral. Y básicamente los DOR A, o sea, los menores a 0.5, van a requerir, perdón, no requieren de cemento. Los DOR B, o sea, 0.5 a 0.75, realmente es una discusión y queda más o menos a elección del cirujano. Y los DOR C, básicamente habría que cementarlos por la calidad ósea. En azul les traigo lo que es el CBR, que es el Cortical Bone Ratio, pero bueno, básicamente eso simplemente es una medida que evalúa al mismo nivel que les mencionaba, los 10 centímetros distal, vamos a evaluar cortical externa a cortical externa y luego eso le restamos el valor de las corticales internas y lo dividimos otra vez por el de la cortical externa, sencillamente es para conocer cuál es el grosor cortical a ese nivel, pero realmente no es tan importante como los otros. En rosado, aquí abajito de la línea morada, tenemos lo que es el offset femoral. Entonces el offset femoral va a ser la distancia o la medida que hay entre el eje diaficiario del fémur hasta el centro de giro de la cadera. ¿Cómo vamos a calcular el centro de giro de la cadera? Pues básicamente lo calculamos con los círculos de Mohs que tenemos en los goniómetros, buscamos la circunferencia de la cadera, si esta no está completa la tratamos de completarla imaginariamente y buscamos el centro de giro de esta. Entonces el offset femoral va a ser del eje diaficiario del fémur hasta el centro de giro de la cadera. Esto es una medida que tenemos que tomar de ambos lados y nos va a hablar perdón, sobre el brazo de palanca del glúteo medio. Y es muy importante conocer esta medida, ya que el offset es una de las pocas, digamos, uno de los componentes modulares que tenemos en las prótesis, y con esto podemos
eh, balancear varias cosas que les voy a mencionar más adelante, como puede ser la tensión de los tejidos blandos, por ejemplo. Entonces, el offset, aunque uno lo puede planear alargar, hay que tener mucho cuidado porque no se puede alargar demasiado. ¿Por qué no se puede alargar demasiado? Por varias cosas. Si uno lo alarga indefinidamente, pues vamos a tener una cadera que es mucho más lateralizada, vamos a tener un trocánter mayor que está mucho más en contacto con los tejidos blandos, con la piel, y puede ser una bursitis trocantérica, un trocánter doloroso. Vamos a tener una mayor tensión de los tejidos blandos. Esto, aunque hay una ventaja biomecánica que nos brinda tener un offset aumentado. Es muy, también, también es, digamos, un arma de doble filo, porque al aumentar el offset, como, veíamos, como ya vimos en nuestra revisión de biomecánica del doctor Guzmán, al aumentar el offset, vamos a disminuir la fuerza de reacción a piso que tiene esa cadera. Al disminuir la fuerza de reacción a piso de la cadera, vamos a disminuir la presión que se da sobre el componente del polietileno. Pero si nos pasamos esto, si lo hacemos excesivamente, se va a aumentar también la tensión o la fuerza que se genera sobre la cortical de tensión de la prótesis, y esto puede hacer que falle la prótesis, que era lo que pasaba anteriormente cuando venían unas prótesis con offset demasiado extendidos. En morado está lo que es el offset global, que es un concepto, digamos, que nació un poco después del offset femoral, que hablaba de una medida ya no del eje diaficiario del fémur al centro de giro, sino del eje diaficiario del fémur a la parte más lateral de la gota de lágrima. Y es, digamos, algunos autores mencionaban que podía ser más confiable que el offset femoral, pero realmente no hay ninguna evidencia en la literatura que nos confirme esto. Con respecto a la discrepancia de longitud, es otra de las medidas muy importantes a tomar, ya que debemos evaluar objetivamente en la radiografía cuánto era esta diferencia, y esto nos va a ayudar también intraoperatoriamente. Hay varias formas de medir esta discrepancia de longitud. Digamos que les voy a mencionar una forma femoral y una forma pélvica, por así decirlo, pelviana, y es la forma femoral sería medir de tip a tip del trocánter mayor, y esta medida de tip a tip del trocánter mayor vamos a medir, vamos a trazar una línea y medir cuánto hay de distancia del tip del trocánter mayor de cada lado hasta la línea biisquiática y la diferencia. Y esta diferencia pues sería la diferencia, la discrepancia de longitud que tengamos en miembros inferiores. Pero otra de las medidas tal vez incluso más preferidas hoy en día, que dicen que es un poco más acertadas por estar más cerca al centro de giro de las caderas, es pasar una línea por el borde inferior de ambas gotas de lágrima, y de este borde inferior de la gota de lágrima medirlo hasta una línea que pase por el tip del trocánter, en el lado sano, en el lado afectado, y vamos a medir la diferencia, igual que como hacíamos anteriormente con la línea isquiática, pero esta vez es una línea por la base de ambas gotas de lágrima. Entonces, pues como les comentaba, vamos a evaluar si es cementada o no cementada. Para esto nos vamos a ayudar del índice de Dor, de la relación canal-cálcar o el CC ratio, que era básicamente lo mismo que les estaba mostrando. Aquí ya está nuevamente explicado el índice de Dor, la medida que les mencionaba en la línea media, la medida media del trocánter menor. Estos se van a medir los 3 centímetros distales, se miden las corticales endósticas. Este es uno de los valores que va a ser el valor del istmo del cálcar. Y se hace los 10 centímetros distales y se van a medir las corticales endósticas, y este es el valor del istmo del canal. Entonces vamos a tomar esta medida distal sobre la medida proximal, y esto nos va a dar el índice de Dor. Sabemos 0,5 a 0,75 es un B, menor a 0,5A, mayor a 0,75C. Aquí los tenemos ejemplificados lo que sería un A, un B y un C. El A lo conocemos también como, lo llaman como en forma de copa de champaña, y el tipo se lo llaman como en forma de ducto de chimenea. Bueno, ya con respecto al planeamiento ya de los componentes protésicos, entonces empezamos por el componente acetabular. Recordemos, tenemos que tener la radiografía de pelvis muy bien tomada, ojo con la rotación de la pelvis, con los agujeros obturadores, el coxis, el centro del sacro bien sobrepuesto sobre la sínfisis del pubis. Recuerden el signo del trocánter menor, que básicamente es que no se debe ver todo el trocánter menor, porque cuando uno corrige la anteversión este se pierde un poco, y pues hay estudios que hablan de que con que se vean menos de 5 milímetros de este, pues se considera que podemos tener unas medidas
aceptables. Entonces, bueno, vamos a medir la discrepancia de longitud como ya les había explicado previamente y como les mencionaba, se puede tomar la línea bisquiática o las gotas de lágrima y pues preferiblemente las gotas de lágrima como vemos en este ejemplo. Entonces la línea que pasa por ambas gotas de lágrima, la línea que pasa por el trocánter menor y vamos a tener una medida del trocánter menor afectado a esta línea y del sano a esa línea y con eso pues podemos tener un valor objetivo de esta discrepancia. Bueno, continuando con el componente acetabular, recordemos que debemos tener las plantillas de cada casa. Con esto, lo más importante, vamos a evaluar el tamaño de la copa. Entonces recordemos que el Sharp estaba a 40 y este debe ser 45 más o menos 10, varía según algunos autores, pero al colocar la plantilla sobre la radiografía y escoger el tamaño de la copa, vamos a utilizar como referentes el borde súper externo del acetábulo y la parte interna de la gota de lágrima. Entonces, debemos coincidir el centro de giro de la copa a la misma altura del centro de giro de la cadera sana que vamos a haber marcado previamente. Y la copa se puede dejar descubierta, o sea, en el planeamiento la podemos dejar descubierta, o sea, por fuera del acetábulo nativo hasta un 25-30% de la copa. Y si la planeamos cementar, debemos restarle a la medida o mantener un margen de unos 2 a 3 milímetros, lo que sería el manto del cemento. Entonces, pues como les mencionaba, vamos a colocar el calco encima de la radiografía, vamos a utilizar como referentes la parte más inferior de la copa, la vamos a colocar al mismo nivel de la base de la gota de lágrima. Vamos a tener el aspecto más medial de la copa, que se aproxima hacia la pared medial, y logrando siempre una máxima cobertura lateral con un mínimo de resección ósea realmente, un mínimo de resección del hueso subcondral. Sabemos que si queremos más cobertura, como les mencionaba, podemos dejarlo hasta un 30% descubierta esa copa. Se va a marcar el centro de giro y este centro de giro que marcamos es el centro de giro del componente acetabular, porque también vamos a tener un centro de giro del componente femoral. Entonces, pasando ya al componente femoral, aquí hay algo muy importante, o básicamente lo más importante que debemos evaluar y a lo que más le tenemos que tener importancia en el componente femoral, es restaurar la longitud y el offset femoral. Entonces, colocamos los calcos del fémur sobre la radiografía, se va a seleccionar el tamaño que coincida con el contorno del fémur y que llene el canal, pues como sabemos, o sea, debemos buscar llenar el canal endomedular, tanto en la vista AP como en la vista lateral. Un consejo que daban a veces para el momento de evaluar con los calcos en la proyección lateral era que en la proyección de Lowenstein le elevaran la extremidad pues a la que se está tomando la radiografía, se elevara unos 20 grados de la mesa y eso nos iba a corregir un poco o no nos iba a mostrar, digamos, la máxima curvatura femoral, pero sí nos iba a mostrar un poco más cómo está el canal endomedular y con tener una mejor pues, impresión de el tamaño del vástago que vayamos a seleccionar. Debemos coincidir el centro de la cabeza, pues cada una de estas plantillas viene marcada con el centro de giro del componente femoral. Debemos coincidir con el del acetábulo que acabamos de marcar previamente. En caso de que exista una discrepancia de longitud que requiera alguna compensación, esto lo vamos a hacer más adelante y se va a hacer con respecto a la altura del cuello femoral, ya que la longitud del cuello va a ser la encargada de restaurar la discrepancia de longitud y el offset femoral. Entonces es con el cuello que vamos a jugar cómo restaurar la longitud y el offset. Bueno, continuando con el componente femoral, entonces recordemos que se deben igualar la distancia del centro de la cabeza femoral y el centro del acetábulo con la medida previa que habíamos tomado, pues para eso estamos haciendo el planeamiento. El centro de giro del componente femoral, si nos queda en el planeamiento superior al centro de giro acetabular, vamos a terminar obteniendo un alargamiento de la extremidad, pero si en el planeamiento tenemos un centro de giro femoral inferior al centro de giro acetabular, pues esto nos estaría hablando de que estamos acortando la extremidad. Entonces, muy importante en el planeamiento cuando estemos poniéndolo, no es como que yo lo llevo y lo pongo y lo cuadro y ya, sino realmente con las medidas que tengo, dónde me está quedando todo, para yo saber realmente si lo voy a subir, lo voy a bajar o cómo voy a jugar con él, eh, para poder cuadrar un buen offset y una buena longitud.
Entonces, con respecto al offset femoral, este se debe calcular, pues como sabemos, desde el centro de giro de la cabeza femoral hasta la diáfisis femoral y compararlo siempre con el lado sano para una debida restauración en la cadera que se vaya a intervenir. Debe ser, pues, como les mencionaba, simétrico. El centro de giro, cuando en el planeamiento encontramos un centro de giro de la cabeza, un centro de giro del componente femoral medial al acetabular, hablamos de que vamos a tener un offset aumentado en la cirugía, pero cuando lo tenemos lateral este centro de giro femoral al acetabular, estaremos pensando de que estamos disminuyendo el offset de esa cadera. Entonces es muy importante también saber esto para escoger el tamaño del cuello. Pues como les mencionaba, la plantilla también se coloca en la radiografía lateral y pues en los casos de que vayamos a planear o a pensar en una prótesis cementada, se debe pensar siempre en unos 2 milímetros aproximadamente, que es lo que sería el espacio para el manto de cemento, y pues también planear que vamos a incluir el restrictor de cemento distal pues en las casas que lo tienen. Sí, bueno, aquí está, como les mencionaba, como les mostraba el cálculo en la radiografía lateral, debemos buscar siempre que se llene bien. Ah, bueno, hay algo muy importante y es que cuando evaluamos en las radiografías laterales y hay alguna alteración en la anteversión femoral, debemos planear muy bien también cómo va a ser el punto de entrada de nuestro vástago, cómo va a ser el punto de ingreso, ya que cuando tenemos una anteversión femoral aumentada, el punto de ingreso, si lo hacemos normal, va a quedar un poco anterior y esto puede generar un estrés, en la diáfisis, puede ayudar, puede favorecernos fracturas o complicaciones, o incluso en las cementadas, pues puede tener un cementado, un manto de cemento irregular. Entonces, pues a veces cuando tenemos una anteversión un poco aumentada, lo que podemos hacer es ingresar un poco más posteriores y un poco más hacia la fosita piriforme para evitar estos problemas. Entonces, bueno, ya con respecto a la evaluación del planeamiento, o sea, cómo realmente verificar que todo lo que planeamos nos sirvió para algo o lo plasmamos también en el procedimiento, pues muy importante no confiarse únicamente del planeamiento. Realmente el planeamiento, aunque buscamos con el tiempo cada vez hacerlo más objetivo, realmente tiene muchos componentes subjetivos y uno no acaba el planeamiento hasta que acaba la cirugía. Eso es algo muy importante que deben llevar a casa. El planeamiento acaba en el momento que acaba la cirugía y que uno puede realmente comparar y saber qué también le quedó. La retroalimentación táctil es muy importante, pues como les mencionaba, hay varias partes que son subjetivas y que con la curva de aprendizaje y con la experiencia el cirujano va desarrollando, como por ejemplo, de una manera táctil, evaluar cómo está la tensión de los tejidos blandos. No en todos los centros se cuenta con los dispositivos que cuentan en la fundación como el inclinómetro, como el compás para evaluar el offset y la longitud. Y estas son cosas que también existen muchos métodos, digamos, subjetivos de evaluarlo, como pues recostar una extremidad sobre la otra y medir, evaluar cómo está la longitud a nivel de las rodillas o de los tobillos, entre otras, pues distintas pruebas que existen. Esto es muy importante también para la evaluación del planeamiento. Eh, Recordar, por ejemplo, evaluar las medidas de prótesis que nos dan intraoperatorias de cada componente con las que teníamos en el planeamiento y ver qué tanto nos estamos desviando de lo que habíamos planeado. Pues es normal si uno le da una o dos tallas por encima o por debajo, pero no es normal si yo le planeé una copa y en la cirugía me está dando 6 tallas por encima, pues uno creería que algo está mal, ya sea en la cirugía o sea en el planeamiento, y puede sencillamente ser como una alerta para uno parar y reevaluar todo y ver en dónde se equivocó, porque también existe la posibilidad de que el error haya sido en el momento del planeamiento. Eh, en los casos que tengamos una buena longitud, pero mucha tensión de tejidos blandos, esto lo vamos a corregir realmente es con el offset. eh, y el offset puede realmente mejorar la tensión de los tejidos blandos sin comprometer la longitud en algunos de los casos. La retroalimentación final del planeamiento, pues, con los tamaños definitivos, como les había hablado, pues es algo muy importante que nos va a llevar también a nosotros a evaluarnos con el tiempo qué tan acertados hacemos los planeamientos con respecto al caso real. Aquí les traía un ejemplo entonces de cómo una radiografía preoperatoria se puede, con unas buenas medidas, calculándole bien el offset, calculándole bien la discrepancia, se puede llevar realmente a un muy buen balance, a una muy buena corrección de la longitud de las extremidades. Tenemos un offset muy simétrico con el pasado, tenemos unos centros de giro
muy simétricos con la cadera nativa. Tenemos, pues mire, aquí esta medida, la discrepancia de longitud la medimos aquí con ambas gotas de lágrima, y realmente de la preoperatoria teníamos una discrepancia pues bastante considerable, en la cual se logró corregir en el posoperatorio, pero a este resultado no se hubiera podido llegar si no hubiéramos planeado realmente todas las medidas y no hubiéramos estado desde el preoperatorio sabiendo que nos enfrentábamos con el enemigo de frente, como dicen algunas personas. Entonces, bueno, ya conclusiones o algo para llevar a casa, recordar siempre que cada caso es diferente y que realmente hay que individualizar cada caso. Tenemos que buscar siempre llevar el centro de giro al mismo nivel que en la cadera sana. El Sharp, recordemos que es 45 más o menos 10. La anteversión femoral siempre va a ser 15 más o menos 5. El offset se debe buscar siempre que sea lo más parecido al contralateral. Apoyarnos siempre en el índice de Dor, aunque esto no es un absoluto, pero lo debemos utilizar como apoyo. Y recordar pues que es una curva de aprendizaje, no solo el procedimiento quirúrgico, sino también los planeamientos. El primer planeamiento que uno hace no siempre le va a quedar perfecto, pero seguramente si uno es muy juicioso y los hace en todos sus procedimientos, incluso cuando uno ya se sienta que tiene la experiencia y que tiene la confianza, seguramente que va a poder identificar los riesgos y va a poder entrar más tranquilo a la cirugía y brindarle una cirugía más segura al paciente. Traía por último una frase que tomé del artículo del doctor Ginás y el doctor Navas, que me pareció muy bonita, y es con lo que ellos terminan su artículo, y es: lo ideal es alcanzar finalmente, a través de múltiples verificaciones, un fino equilibrio entre la ciencia y el arte. Y es esto, pues mezclando todo el objetivo de lo que hemos hablado en la charla de hoy, pues brevemente, con el arte o también lo subjetivo que lleva todo esto, y es gran parte de lo que es la curva de aprendizaje y que nos va a llevar a completar con una cirugía muy bonita y seguramente disminuyendo cualquier complicación. Gracias, Antonio. Y, doctor Bonilla, ¿tiene algún comentario con relación a planeamiento prequirúrgico? ¿Aló? Yo quería hacer solo dos comentarios con relación a la toma de la radiografía. Lo que mencionaba Antonio, es muy importante tener en cuenta la magnificación. Ahora pues sé que están usando de forma más juiciosa los testigos. Es muy importante tener el testigo en la radiografía de la pelvis centrada en el pubis para saber cuál es la magnificación que tienen nuestras radiografías, porque de acuerdo a la magnificación que tienen, pues también tenemos que... Hola, hola. Sí, doctor. Bueno, ¿cuál era la pregunta? No, que si tenía algún comentario. No, nada por el momento, gracias. Porque de acuerdo a la magnificación también tenemos que tener en cuenta las correcciones que vamos a hacer, sobre todo en la corrección de la discrepancia de la longitud de las extremidades, y como dijo Antonio, pues hay muchas formas de medirlas. Yo he leído muchos artículos de cuál es la mejor y no hay ninguno que llegue a una conclusión. Todos dicen que hay un método mejor sobre el otro en cuanto a variabilidad inter e intraobservador, pero lo que sí he encontrado es que la línea más precisa es la línea entre las dos gotas de lágrima, más que la biisquiática, porque tiene menos cambios cuando hay alteraciones en la posición de la pelvis o en la rotación de la pelvis. Entonces la que realmente uno debería usar es la línea entre las gotas de lágrima, y puede usar bien sea el centro de giro de las cabezas o el punto más prominente de los trocantes menores. Esa es la que menos variabilidad tiene intra e interobservador. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Doctora, hacían referencia en el artículo de Doñas también de la posición, la ubicación del magnificador, de ponerlo a la altura de la cadera y cambiarlo cuando es la radiografía AP y la lateral. Digo que aquí usualmente nosotros por lo menos lo estamos haciendo de forma regular, y la posición de la bolita que estamos utilizando. Deberíamos empezar a hacer también el cambio de ubicación en la AP, en la lateral, ponerlo siempre paralelo al fémur y a la altura. Sí, pues ¿O no, no? antes, hace no mucho, se usaba, no sé por qué se dejó de usar, pero cuando hace 2 años, en todas las radiografías de las caderas se usaba así como tú lo dices, a la altura del fémur, y se estaba usando. No sé por qué lo dejaron de usar en radiología, pero sí se está usando así y así se debería usar. Listo, sí, señora.
¿Alguna otra pregunta? Buenos días, yo tengo una pregunta. Es que no me queda muy claro uno cómo puede alargar modificando el offset, que fue algo que mencionó Toño al final. No, el offset ayuda es al balance de tejidos blandos, porque acuérdate que el offset te vas a lateralizar o medializar el fémur, por así decirlo. Entonces, es cuando tienes una cadera muy a tensión, los tejidos blandos los sientes muy a tensión, puedes cambiar el offset para disminuir esa tensión sin afectar esa longitud. Ah, ok, fue que yo entendí mal. Ok, La longitud del gracias. cuello es la que sí te puede afectar pues la longitud de la extremidad o el corte del cuello. Listo, sí, perfecto. Gracias. ¿Alguna otra pregunta o duda? No, señor, en el chat tampoco hay preguntas. Ok, entonces, Antonella, Cristian, ¿cuándo vuelve? Él vuelve no esta semana que viene, sino la de más arriba, doctor. Ah, ok, entonces tú sigues la otra semana con las charlas, ¿sí? Sí, señora. Listo, perfecto. Entonces, ¿cuál es el siguiente tema para la otra semana? Doctora, según la lista de temas que tenemos es artrosis. Ok, perfecto. Listo, entonces seguimos la otra semana con